Casi te admiro. Sigues en las calles disparando y trotando. Me alucina que no te afecte. Bienvenidos, soy Edu Wallace de Charlas con Argyle y hoy vamos a hablar de Superdetective en Hollywood 4, Axel Foley, una nueva propuesta de Netflix que ha tenido una buena aceptación en el espectador, pero que para un servidor es una falta de respeto. Para un servidor, personajes como Axel Foley pues, son iconos al mismo nivel que John McClane de Jungla de Cristal. Ellos formarán parte de nuestra educación cuando aún estábamos blanditos y vulnerables. Se puede decir que nos curtieron. En los 80s y en los 90 yo admiraba a Eddie Murphy y no me hubiera importado ser de raza negra solo para emular a alguno de sus personajes. No necesitaba que Netflix me dogmatizara con su woke tiránico. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cuando Axel Foley recorría la lujosa Beverly Hills con su coche destartalado? Pues hemos pasado de ver lujo, mujeres atractivas y hombres que se bajan de descapotables a observar cómo mujeres se visten con niqabs de diseño, tapándose la cara. O sea, ¿este es el concepto de empoderamiento de la mujer que tengo que aceptar? Pues no me da la gana. Entiendo que estamos en una época donde este tipo de conceptos se han interiorizado, pero para eso está la disidencia como un servidor. O sea, la juventud que ha hecho reseñas de esta película afirma que menos mal que esta versión de Netflix dice que no desprende woke. Siento comunicarles que se equivocan. No tengo problemas con la relación interracial que vemos en la película, ya que los personajes implicados tienen cierto peso en la trama. También acepto que la pareja de policías que arresta a Foley sean dos chicas de raza negra con un peso de menos de 50 kilos cada una. Lo apruebo porque es un caso justificado, ya que una de las policías es Brian L. Murphy, que es hija de Eddie Murphy y a modo de cameo, pues me vale. Sin embargo, con la escena antes descrita, la de la mujer tapada, pues no lo acepto. Y el globo de la inclusividad, pues puede reventar. Y Netflix disfruta pues muchísimo siendo la aguja que lo haga estallar. Yo, por ejemplo, me encantaban esas escenas de cómo Axel Foley se hacía pasar por un amanerado Ramón y accedía a Victor Mayland porque éste le había pegado un bicho, o cómo entraba en la mansión Playboy haciéndose pasar por un limpiapiscinas. Estas escenas a día de hoy pues te meterían un más 18 años en la película con la consecuencia que no la veía ni el tato, o sea, una pérdida de espectadores brutal. Vale, transmíteselo. Dile a Víctor que soy Ramón, que nos conocimos la semana pasada, y dile que he estado en la clínica y que, o sea, que me han pegado una porquería de esas. Y claro, compréndelo. Yo creo que Víctor debería ir al médico a que le vea. No vaya a ser que le caiga la pichula a cachos. Y lo que no entiendo es por qué le pasa a la gente con Superdetective en Hollywood 3. O sea, ¿no cantáis la canción de Wonderwall ahí en vuestra vida privada? O sea, viendo la nueva versión de Netflix, Superdetective en Hollywood 3 es el padrino. O sea, no entiendo muy bien tampoco la actitud de Eddie Murphy al defenestrar esta tercera parte, pero es que tampoco creo que estuviera mucho en sus cabales por aquella época. Hace años, Eddie Murphy rechazó un guión de Brett Ratner para hacer una cuarta parte, o sea, esta cuarta parte. Y el tono de las películas que se veía, por ejemplo, en Hora Punta, que dirigió este director, pues hubiera encajado a la perfección para realizar un Superdetective en Hollywood 4. Sin embargo, cabe añadir que las pocas opciones que había para convencer a Eddie Murphy con este director se esfumaron en el mismo momento en que este chico pues, se ganara a pulso la etiqueta de depravado sexual. Superdetective en Hollywood 4, la versión de Netflix, es la primera película de Superdetective en Hollywood que se estrena fuera de la Paramount, y no tengo ninguna duda que si el productor de las tres primeras, Don Simpson, estuviera vivo, hubiera disparado a su colega Jerry Bruckheimer por escoger a Mark Molloy como director. Mark Molloy fue escogido tras dirigir 4 cortos y 2 anuncios como currículum. ¿Este es el respeto que se le tiene a la saga? Es más, en una entrevista, este director llegó a decir esto: quiero volver a la fuente, pero también quería hacer una película que fuera muy moderna y contemporánea. Cuando las miras hacia atrás, esas películas eran realmente bastante realistas, honestas y un poco crudas, y quería hacer una película así sobre personajes brillantes, personajes más grandes que la vida. Pero ¿qué es esto? O sea, ¡qué maravilla! ¿Qué es esta agua que emana por mis ojos? Y mi pregunta para Mark Molloy es: ¿qué tipo de potencial público crees que va dirigida a tu película?
¿A los niños del TikTok o a los cuarentones que han mamado a Axel Foley desde el cine? Ese espectador veterano no quiere versiones modernas ni contemporáneas. No queremos comenzar la película con un policía adulando al personaje del bueno de Eddie Murphy. Es cargante, es muy artificial. Tampoco queremos ver cómo los malos exclaman con admiración que Axel Foley es muy escurridizo. A ver, ¿escurridizo de qué? O sea, Victor Mayland, Maxwell Dent, Elise de Wall, o sea, de los malos de las anteriores películas, querían la cabeza de Foley, no la admiraban, lo odiaban, y así tenía que ser. O sea, no queremos bromas sobre Wesley Snipes o sobre Channing Tatum, o sea, saca al espectador de la película y suena rarísimo. ¿Desde cuándo Axel Foley también tiene que recuperar el amor perdido de su hija? O sea, no es su tono. O sea, por cierto, una actriz con un papel pésimo, con cero química con el detective. O sea, la película está inundada de escenas tristes entre padre e hija acompañadas de melodías lastimeras. Ahora estamos ante un drama turco. El director no ha entendido el tono de las 3 primeras películas y peor aún, de su personaje principal. Ni siquiera veo un nexo con Janice de la tercera parte, lo que podía haber generado un cierto interés con el nuevo personaje de su hija. O sea, el drama no pertenece a Super Detective en Hollywood. Ni siquiera hubo tragedia en el funeral del inspector Todd. Todo lo contrario, hay una broma increíble entre la viuda y Axel Foley. O sea, además es un despropósito. Está rodada con una lente así, tipo telefilm, y tiene un pésimo montaje. Unos planos y contraplanos en los diálogos sin continuidad en la gesticulación de los personajes. O sea, se reflejan unos cortes abruptos e innecesarios causados por la inexperiencia de su realizador. ¿Qué necesidad también hay de realizar una secuela 30 años más tarde? O sea, si algo se debe de saber desde la era de los Anunnakis, es el fracaso de inventar hijos o acompañantes impostados para forzar una buddy movie donde el personaje principal ya se valía por sí solo. O sea, ejemplos claros son Indiana Jones y el Dial del Destino o La Jungla, un buen día para morir, lo que es La Jungla 5. Y eso que esta secuela de John McClane yo la tolero muy bien. O sea, se ha perdido la ironía y la sutilidad bajo un manto de humor absolutamente pueril y se ha concluido la saga como un drama familiar. Por ejemplo, ¿qué han hecho con el personaje de Billy Rosewood, interpretado magistralmente por Judge Reinhold? Pues en la saga original era un policía elegante donde su bondad y su afán de hacer cumplir la ley alcanzaban cotas de ridículo. Suya es aquella fantástica escena en la que movilizaba a todos los cuerpos de élite para rodear una furgoneta que finalmente estaba vacía. Y en esta versión, en Super Detective en Hollywood 4, es un viejo con apariencia de homeless, un mendigo, vestido con camiseta de Guns N' Roses y viviendo en un cuchitril. O sea, absolutamente desaliñado y interpretando a un personaje que no corresponde a la saga original. No es Billy Rosewood. Otro personaje que tiene problemas de tono es el personaje emblemático de John Taggart. Su rectitud excesiva provoca que se le coja una inquina a su personaje cuando no debería. Sabemos que era un tipo serio, recto y un policía honrado, pero tenía su punto cómico. O sea, en Super Detective en Hollywood 1 lo confunde con el expresidente Gerald Ford y junto a Axel y Billy pues detienen a unos maleantes en un local de striptease pues con cómico resultado. O sea, antes de escribir cualquier narración, se tiene que conocer al dedillo, a la perfección, los personajes de tu historia. Y aquí, ese trabajo ya estaba hecho. Era sencillo, no había que improvisar. O sea, aparte, Super Detective en Hollywood 4 posee un guión con una trama de corrupción policial absolutamente manida y un desaprovechamiento enfermizo de los cameos y de los personajes secundarios. O sea, el más insultante para mí es el personaje de Serge, o sea, protagonizado por el gran Bronson Pinchot, que realiza un cameo de vergüenza ajena. O sea, pese a quien le pese, este personaje hace su mejor intervención en Super Detective en Hollywood 3, con el famoso Annihilator 2000. O sea, una escena icónica. O sea, realmente Axel Foley no ha perdido su chispa, simplemente Netflix y su director Mark Mollow han orinado en ella y la han apagado. O sea, Indiana Jones, Jungla de Cristal o Super Detective en Hollywood no pueden generar secuelas entretenidas para pasar un rato, tienen que corresponder mínimamente a sus antecesoras y esta cuarta parte de Super Detective en Hollywood 4 no vale ni para pasar una tarde. O sea, no, para nada, o sea, no. ¿Tiene algún aspecto positivo esta cuarta entrega? Pues sí, tampoco vamos a enrocarnos ahí a hacer una crítica destructiva. O sea, la banda sonora de Lorne Balfe respeta mucho la composición original y solo la cambia realizando unos arreglos para que quede una música más limpia y actual. También valoro mucho que se acuerden de personajes y de actores como Jill Hill o de Ronnie Cox, que fueron emblemas de la saga. También me alegra mucho de que Eddie Murphy conserve su doblaje al castellano del de toda la vida, aquel que fue perpetrado por el gran Juan Fernández. También como villano Kevin Bacon me convence mucho, ya que enriquece mucho el producto así como solo con su presencia, aunque sea muy testimonial.
También valoro mucho el esfuerzo en recuperar a los grandes secundarios de la saga como Judge Reinhold, Paul Reiser, John Aston y Bronson Pinchot. Es de agradecer, aunque el resultado pues obviamente no sea el esperado. O sea, también valoro que hayan contado con el barcelonés Eduard Grau como director de fotografía, ya que en este país tenemos grandes profesionales y se merecen obviamente cruzar el charco. Y la sorpresa es que la recepción de la película pues ha sido bastante aceptable, no me lo esperaba para nada. Y para ser Eddie Murphy, pues la verdad que el público ha contestado, ha respondido bastante bien. La verdad que creo que la valoración es de un público joven que no conoce ni tiene tampoco alta estima al personaje, y yo la verdad es que me alegro mucho por vosotros, os envidio y muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Ten mucho cuidado allí, ¿de acuerdo? Estaré bien. En Beverly Hills me adoran. Inspector Foley, ¿ha leído su expediente? ¿Tiroteos? ¿Alteración del orden público? Es total.